Narraciones Inenarrables presenta de Howard Phillips Lovecraft. El modelo de Pigman. No tienes por qué tomarme por loco, Elliot. Hay muchos con manías más extrañas que esta. ¿Por qué no te ríes del abuelo de Oliver, que nunca monta en automóvil? Si no me gusta ese condenado metro, eso es asunto mío. Y de todas formas, hemos llegado más rápido en taxi. De haber cogido el metro, hubiéramos tenido que subir andando toda la colina, desde Park Street. Ya sé que soy más nervioso ahora que cuando me viste el año pasado, pero no necesitas hacer de ello un caso clínico. Tengo un montón de razones para ello. Dios lo sabe, y supongo que tengo suerte de seguir cuerdo. ¿A qué viene este tercer grado? No solía ser tan inquisitivo. Bueno, ya que quieres oírlo, no veo por qué no. Puede que incluso sea lo apropiado, ya que me escribiste como un pariente ofendido cuando oíste que había dejado de frecuentar el Art Club y que evito a Pigman. Ahora que él ha desaparecido, he vuelto unas cuantas veces por el club, pero mis nervios ya no son lo que eran. No sé qué ha pasado con Pigman y no quiero pensar en ello. Tienes que haber sospechado que algo sabía cuando me aparté de él, y es por esta razón por la que no quiero pensar en qué puede haberle sucedido. Que la policía encuentre lo que pueda, que no será mucho, a juzgar por el hecho de que aún no saben nada de la vieja casa de North End que alquiló bajo el nombre de Peters. No estoy seguro de que yo mismo pudiera encontrarla de nuevo. Nunca lo intenté, ni siquiera a la luz del día. Sí, sé, o temo saber, por qué se instaló allí. A eso voy. Y pienso que, antes de que acabe, entenderás por qué no he ido a la policía. Querrían que les guiase hasta allí, pero, incluso si supiera cómo, yo no podría volver allí. Había algo allí. Y ahora no puedo usar el metro ni, y puedes reírte también cuanto quieras, bajar nunca a un sótano. Supongo que comprendes que yo no dejé de tratarme con Pigman por las mismas y estúpidas razones que esos vejestorios del Dr. Reid, o Joe Minot, o Bonsworth. El arte morboso no me impresiona y, cuando un hombre tiene el genio de Pigman, me parece que es un honor el conocerlo. No importa sobre qué verse su trabajo. Nunca ha habido en Boston un pintor más grande que Richard Upton Pigman. Lo dije entonces y lo digo ahora, y no me aparté un ápice cuando exhibió aquel ghoul comiendo, que, recordarás, fue por lo que Minot cortó con él. Sabes, se necesita mucho arte y un profundo conocimiento de la naturaleza para producir cosas como las que producía Pigman. Cualquier portadista puede pintarrajear extravagancias y decir que es una pesadilla, un aquelarre o un retrato del diablo, pero solo un gran pintor puede hacer que algo así asuste de veras o parezca real, porque solo un verdadero artista conoce la anatomía real de lo terrible o la fisiología del miedo, las exactas líneas y proporciones que conectan con instintos latentes o recuerdos hereditarios de miedo, así como los apropiados contrastes cromáticos y los efectos luminosos capaces de excitar nuestro adormecido sentido de lo extraño. No tengo que explicarte por qué un Fuseli hace estremecer de verdad, mientras que un portadista barato de revistas de miedo nos provoca simplemente la risa. Hay algo que esos tipos captan, más allá de la vida, y que son capaces de, por un instante, hacérnoslo captar a nosotros también. Doré era capaz, Sain es capaz, Angarola de Chicago lo es, y Pigman lo era como ningún hombre antes y, rezo por ello, ningún hombre después. No me preguntes qué es. ¿Sabes? En el arte ordinario hay toda la diferencia del mundo entre las cosas vivas y reales, sacadas de la naturaleza, y los modelos y los artificios que los pequeños artesanos comerciales paren, por lo general, en un estudio desnudo. Bueno, yo puedo afirmar que los verdaderos artistas de lo extraño tienen una especie de visión que crea modelos, o les da conocimiento de escenas reales, sacadas de mundos espectrales en los que se sumen. De cualquier forma,
Se las arreglan para conseguir resultados diametralmente opuestos de las pasteleras ensoñaciones de los impostores, de la misma forma que las obras de un verdadero pintor difieren de los pergueños de un ilustrador de enseñanza por correspondencia. Si hubiera visto lo que Pickman vio... Pero no. Deja que eche un trago antes de proseguir. No estaría vivo de haber visto lo que ese hombre, si es que de verdad era un hombre, vio. Recordarás que el punto fuerte de Pickman eran las caras. No creo que nadie, desde Goya, pudiera poner tanto infierno en unos rasgos o en una expresión facial. Y, previo a Goya, habría que remontarse a los medievales que hicieron las gárgolas y quimeras de Notre Dame y Mont Saint-Michel. Ellos creían en toda clase de cosas, y puede que, además, vieran toda clase de cosas, porque la Edad Media tuvo algunas épocas muy curiosas. Recuerdo que una vez preguntaste a Pickman, el año antes de que te fueses, de dónde rayos sacaba esas ideas y visiones. ¿No te contestó con una risa de lo más antipática? Esa risa, en parte, fue la culpable de que Reid se apartara de él. Reid, como sabes, acababa de estudiar patología comparada y estaba rebosante de pomposas teorías acerca del significado biológico o evolutivo de este o aquel síntoma mental o psíquico. Dijo que Pickman le repelía más y más cada día y, al final, casi le tenía miedo. Que los rasgos y expresiones del sujeto estaban desarrollando poco a poco algo que no le gustaba y que, en cierto modo, no era humano. Tenía un montón de ideas acerca de la dieta y dijo que la de Pickman debía ser anormal y excéntrica en grado sumo. Supongo que le dirías a Reid, si es que has tenido alguna correspondencia con él, que había dejado que las pinturas de Pickman afectasen sus nervios y angustiasen su imaginación. Eso es lo que le dije yo, entonces. Pero recuerda que yo no me alejé de Pickman por nada así. Al contrario, mi admiración por él crecía, ya que ese ghoul comiendo era un logro tremendo. Ya sabes que el club se negó a exhibirlo y que el Museo de Bellas Artes no lo aceptó como donación. Y puedo añadir que no encontró comprador, así que Pickman lo tenía en su casa hasta su desaparición. Ahora lo tiene su padre en Salem. Ya sabes que Pickman es oriundo de la vieja Salem y que uno de sus antepasados fue colgado en 1692. Adquirí el hábito de llamar bastante a Pickman, especialmente tras comenzar a recopilar notas para una monografía sobre arte extraño. Probablemente fue su trabajo el que me dio la idea y, de todos modos, descubrí, al comenzar, que era una mina de datos y sugerencias. Me mostró todas las pinturas y dibujos que había hecho, incluso algunas plumillas que, sinceramente lo creo, le hubieran costado la expulsión del club si algunos de los miembros las hubieran visto. Enseguida me convertí en algo parecido a un devoto y podía escuchar durante horas, como un colegial, teorías artísticas y especulaciones filosóficas lo bastante extravagantes como para hacerle acreedor de un alojamiento en el manicomio de Danvers. Mi adoración por el héroe, unida al hecho de que la gente comenzaba a rehuirle más y más, le hizo sincerarse mucho conmigo. Y una tarde sugirió que, si yo fuese discreto y no muy remilgado, podría mostrarme algo bastante insólito, mucho más fuerte que nada de lo que hubiera en la casa. Ya sabes, me dijo, que hay cosas que no están hechas para Newbury Street, cosas que no son de aquí y ni siquiera pueden ser concebidas en este lugar. Lo mío es captar los matices del espíritu y no encontrarás de eso en un grupo de calles recién edificadas sobre terreno desecado. Black Bay no es Boston. No lo es porque no ha tenido tiempo de crear recuerdos y atraer a los espíritus locales. Si hay fantasmas aquí, son los mansos espectros de una marisma y una cueva poco honda, y yo quiero fantasmas humanos. Los fantasmas de seres lo bastante evolucionados como para haber mirado al infierno y conocer el significado de lo que vieron. El lugar donde un artista tiene que vivir es el North End. Si fuese un esteta sincero, viviría en las casuchas, a la casa de tradiciones populares. Por Dios, ¿no entiendes que los lugares como ese no son simplemente edificados, sino que en realidad crecen? Una generación tras otra ha vivido y sentido y muerto ahí,
en días en que la gente no tenía miedo a vivir, sentir y morir. ¿No sabes que hubo un molino en la colina de Cobb en 1632 y que las calles de ahora medio fueron trazadas en 1650? Puedo enseñarte casas que han existido durante 2 siglos y medio o más. Casas que han visto cosas que harían derrumbarse un edificio moderno. ¿Qué es lo que conoce el moderno saber sobre la vida y las fuerzas que hay más allá? Dices que la brujería de Salem es una fantasía, pero apuesto a que la tatarabuela de mi tatarabuela podría haberte contado unas cuantas cosas. La colgaron en Gallows Hill, ante la mirada santurrona de Cotton Mather. Mather, maldito sea, tenía miedo de que alguien pudiera escaparse de su maldita cárcel de monotonía. Ojalá le hubieran echado una maldición o le hubieran chupado una noche la sangre. Puedo enseñarte una casa en la que vivió y otra en la que no se atrevía a pesar de tanta palabra altisonante como gastaba. Sabía cosas que no se atrevió a escribir en aquel estúpido Magnalia o en ese pueril Maravillas del Mundo Invisible. ¿Sabes que por todo el North End hubo una vez una red de túneles que permitía conectar a cierta gente con las casas de otros, así como con el cementerio y el mar? Les permitían moverse y perseguir bajo tierra, cosas llegadas cada día que no podían alcanzar y voces que reían en la noche y que no podían ubicar. Porque, hombre, podría apostarte a que, de cada 10 casas construidas antes de 1700 e intactas, en 8 sería capaz de mostrarte algo raro en el sótano. No pasa un mes sin que leas que los albañiles, en obras en viejas casas, aquí o allá, han encontrado criptas de ladrillo o pozos que no llevan a ninguna parte. Puedes ver uno de esos cerca de Henchman Street, de cuando las obras del elevado del año pasado. Había brujas y lo que sus hechizos convocaban, piratas y lo que traían del mar, contrabandistas, corsarios, y, te lo juro, la gente sabía cómo vivir y cómo ampliar sus horizontes en los viejos tiempos. Este no era el único mundo que un hombre audaz y sabio podía conocer entonces. Bah, y pensar que hoy, en contraste, los cerebros están tan aguados que incluso un club de supuestos artistas se estremece y convulsiona si una pintura rebasa los límites del gusto de una reunión de té en Beacon Street. Lo único salvable del presente es que es demasiado estúpido como para interrogarse demasiado sobre el pasado. ¿Qué es lo que los mapas, los registros y las guías cuentan realmente de North End? Bah, yo puedo llevarte a 30 o 40 pasadizos y a redes de pasajes al norte de Prince Street, cuya existencia no sospechan más de 10 personas, aparte de los extranjeros que pululan por ellos. ¿Y qué saben esos dagos de su significado? No, Faber, esos antiguos lugares son prodigios de ensueño y están inundados de maravilla y terror. Se encuentran fuera de lo vulgar y, sin embargo, no hay ningún ser viviente que los entienda o saque provecho de ellos. Es decir, solo hay un ser viviente, porque yo no he estado indagando en el pasado para nada. Mira, a ti te interesa esta clase de cosas. ¿Qué pasa si te digo que tengo otro estudio por allí? Un sitio donde aprender el espíritu nocturno del antiguo horror y pintar cosas que no puedo ni siquiera imaginar en Newbury Street. Naturalmente, no se lo digo a esas malditas solteronas del club. Con Raid, maldito sea, murmurando como si yo fuera una especie de monstruo deslizándome por el tobogán de la evolución inversa. Sí, Faber, decidí hace mucho tiempo que uno debe pintar tanto el horror como la belleza de la vida. Así que hice algunas exploraciones en donde tenía razones para creer que habitaba el primero. He conseguido un sitio que no creo que 3 nórdicos vivientes, fuera de mí mismo, hayan visto. No está muy lejos del elevado en cuestión de distancias, pero se encuentra a siglos y se mide por el espíritu. Lo alquilé debido al extraño pozo de viejo ladrillo que hay en el sótano, uno de la clase de los que te he hablado antes. La casa está casi en ruinas, así que nadie vive ahí, y me da vergüenza decir lo poco que pago por ella. Las ventanas están tapiadas, pero es mejor así, porque no necesito la luz del día para trabajar. Pinto en el sótano, donde la inspiración es mayor, pero tengo otras habitaciones amuebladas en la primera planta.
El dueño es siciliano y se lo he alquilado bajo el nombre de Peters. Si quieres, te llevaré esta noche. Creo que te gustarán las pinturas porque, como te he dicho, ahí está lo mejor de lo mío. No es un trayecto muy largo y a veces lo hago a pie, porque no quiero atraer la atención yendo en taxi a un sitio así. Podemos coger el tren desde South Station a Battery Street y desde ahí el paseo es corto. Bueno, Elliot, tras ese discurso, poco había que hacer excepto refrenarse de correr en vez de ir andando hasta el primer taxi libre que pudimos encontrar. Cambiamos al Elevatum Substation y, sobre las 12, bajábamos las escaleras en Battery Street, echando a andar a lo largo del viejo puerto, pasado Constitution Wharf. No recuerdo qué calles cruzamos, y no podría decirte siquiera por dónde fuimos, aunque sé que no fue por Greenough Lane. Cuando torcimos, fue para subir a través de la desierta longitud de la calleja más vieja y sucia que nunca haya visto en mi vida, con buhardillas en ruinas, ventanas con cristales de rombos rotas y arcaicas chimeneas que parecían medio desmenuzadas contra la luz de la luna. No creo que hubieran 3 casas allí que no estuvieran ya en pie en época de Cotton Mather. Ciertamente, vi al menos 2 voladizos y una vez creí ver un alero picudo del tipo, casi olvidado, previo a las buhardillas, aunque los historiadores nos dirán que no queda ninguno en Boston. De aquella calleja, que estaba mal iluminada, giramos hacia otra igual de silenciosa y estrecha, sin ninguna luz, y al cabo de un minuto, doblamos en la oscuridad por lo que creo que era un recodo en ángulo obtuso, hacia la derecha. Al poco, Pickman encendió una luz, revelando una antediluviana puerta de 10 entrepaños que lucía espantosamente carcomida. Abriéndola, me introdujo en un desnudo vestíbulo con lo que una vez fueran espléndidos artesonados de roble oscuro. Simple, desde luego, pero estremecedoramente sugerente de los tiempos de Andros y Phipps y la brujería. Luego me condujo a través de una puerta a la izquierda, encendió una lámpara de petróleo y me dijo que estaba en mi casa. Mira, Elliot, yo soy lo que el hombre de la calle llama vulgarmente un tipo de estómago, pero tengo que confesar que lo que vi en las paredes de esa estancia me puso malo. Eran sus pinturas, claro, esas que no pudo pintar o siquiera mostrar en Newbury Street. Y estaba en lo cierto cuando dijo que se había dado todo de sí mismo. Aquí vamos a echar otro trago. De veras que necesito uno. No intentaré contarte cómo era, ya que el horror espantoso y blasfemo, el increíble espanto y la fetidez moral que emanaban esas simples pinceladas se encuentran muy allá de lo que las palabras pueden expresar. No había nada de las exóticas técnicas que ves en Sidney Syme, nada de los paisajes transaturniano y los hongos lunares que Clark Ashton Smith emplea para helar la sangre. Las escenas eran sobre todo de viejos cementerios, bosques profundos, acantilados marinos, túneles de ladrillo, viejas estancias artesonadas y simples criptas de albañilería. El cementerio de Copp's Hill, que estaba a no muchas manzanas de allí, era uno de los paisajes favoritos. La locura y la monstruosidad residía en las figuras situadas en primer plano, ya que el morboso arte de Pickman era sobre todo retratismo demoníaco. Tales figuras rara vez eran completamente humanas, pero se aproximaban a la humanidad en diversos grados. La mayor parte, aunque bípedos, mostraban una frente deprimida y un aspecto vagamente canino. La apariencia de la mayoría era de una desagradable flacidez. Es como si aún las tuviera delante. Lo que hacían... Bueno, no me pidas que sea demasiado explícito. Normalmente estaban comiendo, y no voy a decir el qué. A veces se las retrataba en grupo, en cementerios o en pasadizos subterráneos, y a menudo parecían estar disputando sobre su presa, o mejor dicho, sobre su botín. ¡Qué condenada expresividad daba a veces Pickman a los ciegos rostros de ese botín de osario! A veces mostraba a los seres saltando a través de ventanas abiertas, en la noche, o agazapados sobre el pecho de durmientes, amenazando su garganta. Una tela mostraba un círculo de ellos, aullando en torno a un ahorcado en Gallows Hill,
cuyo rostro muerto mostraba un cerrado parecido con el de los otros. Pero no pienses que fue toda esa odiosa panoplia de temas y paisajes lo que me hizo flaquear. No tengo 13 años y he visto cosas parecidas antes. Eran los rostros, Elliot. Aquellos malditos rostros que observaban y babeaban desde la tela, con el mismísimo aliento de la vida. Por Dios, hombre, parecían vivos de verdad. Ese nauseabundo mago había despertado los fuegos del infierno con sus pigmentos, y sus pinceles habían sido la varita mágica que provocaron aquellos frutos de pesadilla. Pásame la garrafa, Elliot. Había un cuadro llamado La Lección. Siempre lo tendré en la cabeza. El cielo se apiade de mí. ¿Puedes imaginarte un círculo de indescriptibles seres caninos acuclillados en un cementerio, enseñando a un chico a alimentarse como ellos? El fruto de un cambio, supongo. Ya conoces las viejas leyendas sobre los extraños seres que dejan sus crías en el lugar de los niños humanos robados en las cunas. Pigman estaba mostrando lo que sucede con los niños robados, cómo crecen, y entonces fue cuando comencé a ver una odiosa relación entre los rostros de las figuras humanas e inhumanas. Existía, con toda una gradación morbosa entre lo francamente inhumano y lo degradantemente humano, estableciendo una sardónica ligazón evolutiva. Los seres perros procedían de los humanos. Y no bien me había preguntado qué pasaba con su propia cría, dejada a cambio a la humanidad, cuando mi ojo captó una pintura tocante al respecto. Era la de un antiguo interior puritano, un interior de pesadas viguerías, con ventanas de pequeños cristales, un sillón y toscos muebles del siglo XVII, con la familia sentada alrededor del padre que leía las escrituras. Todos los rostros, excepto uno, mostraban nobleza y reverencia, pero ese uno mostraba la burla del abismo. Se trataba de un joven y, sin duda, era supuesto vástago de aquel piadoso padre, pero, en esencia, pertenecía a la especie de los sucios seres. Era el fruto del cambio, y por un espíritu de suprema ironía, Pigman le había dado unas facciones claramente parecidas a las suyas. Para entonces, Pigman había encendido una lámpara en una estancia contigua y me abría cortésmente la puerta, preguntándome si querría ver su estudio moderno. No habría sido capaz de expresarle muchas de mis opiniones. Me faltaba el habla de espanto y miedo, pero creo que lo comprendía plenamente y que se sentía de lo más halagado. Y ahora quiero asegurarte de nuevo, Elliot, que no soy ningún zaraza para gritar ante algo que se salga un poco de lo normal. Soy un hombre de mediana edad y razonablemente sofisticado, y supongo que viste lo bastante de mí en Francia para entender que no se me amilana fácilmente. Recuerda, también, que estaba casi recobrado y hecho ya aquellas espantosas pinturas que convertían la Nueva Inglaterra colonial en una especie de antesala del infierno. Bueno, pues, a pesar de todo eso, esa nueva habitación me arrancó un grito y tuve que agarrarme al vano de la puerta para que no me fallaran las piernas. La otra estancia había mostrado gules y brujas recorriendo el mundo de nuestros antepasados, pero esta traía el horror a nuestras vidas. Dios, lo que ese hombre era capaz de pintar. Había un estudio llamado Accidente de Metro, en el que una banda de viles seres brotaba de alguna desconocida catacumba a través de una grieta al metro de Boylston Street y atacaba a una multitud de gente situada en el andén. Otro mostraba una danza en Copp's Hill, entre las tumbas, en tiempos modernos. Luego había cierto número de pinturas sobre sótanos, con monstruos arrastrándose por agujeros y grietas de la albañilería, sonriendo mientras se agazapaban tras barriles u hornos, aguardando a que su primera víctima bajase las escaleras. Una desagradable tela parecía mostrar una gran sección de Beacon Hill, con ejércitos de mefíticos monstruos emergiendo como hormigas de madrigueras que parecían minar el suelo. Había muchas pinturas sobre danzas en cementerios modernos, y hubo una que, por alguna razón, me afectó más que el resto. Se trataba de una escena en una cripta desconocida,
con montones de bestias rodeando a otra que mostraba una conocida guía de Boston y evidentemente leía en voz alta. Todos señalaban cierto pasaje y los rostros parecían contorsionarse con tales risas epilépticas y retumbantes que yo casi creí escuchar sus diabólicos ecos. El título de la pintura era Holmes, Lowell y Longfellow están enterrados en Monte Auburn. Mientras iba recobrándome y me hacía esta segunda estancia de satanismo y morbo, comencé a analizar algunos de los puntos de mi enfermizo espanto. En primer lugar, me dije, esas cosas repelían por la completa inhumanidad y contumaz crueldad que mostraban de Pigman. El tipo debía ser un implacable enemigo de la humanidad para solazarse de tal manera en la tortura de la carne y la mente, y en la degradación del cuerpo mortal. En segundo lugar, eran aterradoras por su misma grandeza. Su arte era un arte que convencía. Al ver las pinturas, se veían los demonios mismos y nos sentíamos atemorizados de ellos. Lo más extraño era que Pigman no había perdido nada de su poder por su dedicación a lo raro o lo extravagante. Nada estaba emborronado, distorsionado o estereotipado. Los trazos eran firmes, con apariencia de vida, y los detalles estaban casi dolorosamente definidos. Y las caras. No era solo una simple interpretación de artista lo que veíamos. Era Pandemonium mismo, espejo en su total objetividad. Eso es lo que era por todos los cielos. El hombre no era un fantasioso o un romántico, ni tampoco intentaba darnos el agitado, prismático atisbo de sueños, sino, de forma fría y sardónica, reflejar algún mundo de horror estable, mecánico y regulado que él veía en su plenitud, resplandor, al completo y detalle. Dios sabe qué mundo podría ser, o dónde pudo ver esas blasfemas sombras que se tambalean y trotan y se arrastran por él. Pero, cualquiera que sea el aterrador origen de sus imágenes, había algo muy claro. En todos los sentidos, en concepción y ejecución, Pigman era completa, concienzuda y casi científicamente realista. Mi anfitrión me guiaba ahora al sótano, a su verdadero estudio, y me fortalecí para las infernales impresiones que me habrían de producir las telas inacabadas. Según llegábamos al final de las húmedas escaleras, enfocó su luz hacia una esquina de la gran estancia, mostrando el borde circular de ladrillo de lo que, evidentemente, era un gran pozo abierto en el suelo de tierra. Nos acercamos y vi que debía tener 1,5 metros, con muros de sus buenos 30 centímetros de grueso y unos 15 de altura sobre el suelo. Sólida albañilería del siglo XVII, si es que alguna vez la he visto. Eso, me dijo Pigman, era de lo que me había estado hablando. Una abertura a la red de túneles que minaban la colina. Me percaté de pasada de que no parecía clausurado y de que un pesado disco de madera formaba el brocal. Pensando en las cosas con las que ese pozo debía haber estado conectado, si es que las extrañas insinuaciones de Pigman era algo más que simple retórica, me estremecí ligeramente. Luego lo seguí por un peldaño y a través de una puerta estrecha, hasta una habitación de buen tamaño, provista de suelo de madera y amueblada como un estudio. Una lámpara de acetileno fija suministraba la luz necesaria para trabajar. Las pinturas inacabadas, dispuestas sobre caballetes o apoyadas contra los muros, eran tan espantosas como las ya terminadas de arriba y mostraban los métodos del artista. Las escenas estaban esbozadas con extremo cuidado y los trazos hablaban de la minuciosa exactitud con que Pigman solía guardar las correctas perspectivas y proporciones. Era un gran artista, y sigo pensando así, a pesar de lo que ahora sé. Me llamó la atención una gran cámara fotográfica sobre una mesa, y Pigman me dijo que le servía para tomar escenarios, ya que podía pintar a partir de fotografías, en vez de acarrear su equipo por toda la ciudad para hacer bocetos de este o aquel paisaje. Creía que una fotografía era tan buena como una escena o modelo verdaderos, a efectos de retratar, y manifestó que la usaba regularmente.
Había algo sumamente turbador en las nauseabundas escenas y en las monstruosidades a medio terminar que acechaban desde cada esquina de la habitación, y cuando Pigman desveló de golpe una inmensa tela en la esquina más alejada de la luz, aunque en ello me hubiera ido la vida, no pude reprimir un grito, el segundo que dejaba escapar en esa noche. Despertó ecos y ecos a través de las penumbrosas bóvedas de ese antiguo y costroso sótano, y tuve que reprimir una marea que pugnaba por explotar en forma de risa histérica. Dios del cielo, Elliot, no sé qué era real y qué imaginación febril. Nada en la tierra podría albergar un sueño como aquel. Era una colosal indescriptible blasfemia de acechantes ojos verdes, llevando entre sus huesudas garras algo que debió ser un hombre, y roía su cabeza como un chiquillo mordisquea un bastón de caramelo. Estaba más o menos agazapado y, al mirarlo, uno sentía que en cualquier momento podía soltar su presa para buscar un bocado más jugoso. Pero, maldito sea, no era ni siquiera aquel diabólico ser el que resultaba fuerte e inmortal de todo pánico. No, ni siquiera el rostro canino de orejas puntiagudas, ojos inyectados en sangre, nariz chata y labios de dromedario. No eran las garras escamosas ni el cuerpo putrefacto, ni los pies a medias pezuñas. Nada de eso, aunque cualquiera de tales rasgos hubiera provocado la locura en un hombre impresionable. Era la técnica, Elliot, la maldita, la impía, la antinatural técnica. Desde que tengo uso de razón, nunca vi un verdadero aliento vital tan bien infundido en la tela. El monstruo estaba allí. Miraba y roía y miraba, y comprendí que solo una suspensión de las leyes de la naturaleza podía permitir pintar un ser así sin modelo, sin un vistazo a ese mundo inferior que ningún alma no vendida al diablo ha contemplado. Había una pieza de papel mal enrollada, sujeta con una chincheta a una parte vacía de la tela. Probablemente, pensé, se trataba de una fotografía de lo que Pigman pensaba utilizar como fondo, seguramente tan odioso como la pesadilla a la que iba a realzar. Me disponía a alisarla y echarle una ojeada cuando vi que Pigman se sobresaltaba terriblemente. Había estado escuchando con peculiar intensidad desde que mi estremecido grito despertara ecos desacostumbrados en el oscuro sótano, y ahora parecía tocado por un miedo que, aunque no era comparable al mío, tenía más de físico que de espiritual. Empuñando un revólver, me hizo gesto de guardar silencio antes de salir al sótano principal, cerrando la puerta a sus espaldas. Creo que me quedé paralizado por un instante. Imitando en el escuchar a Pigman, creí oír un débil sonido deslizante en algún lugar y una serie de chillidos o balidos en alguna parte que no pude determinar. Pensé en ratas inmensas y me estremecí. Acto seguido se produjo una especie de estruendo que me puso la carne de gallina. Un golpe furtivo, tanteante, aunque no pretendo poder describirlo con palabras. Era como madera pesada cayendo sobre piedra o ladrillo. Madera contra ladrillo. ¿Qué me recordaba aquello? Sonó de nuevo, más alto. Hubo una vibración, como si la madera hubiera caído más lejos que antes. Tras eso llegó un duro sonido áspero, un grito inarticulado de Pigman y la ensordecedora descarga de las 6 balas de un revólver, disparadas teatralmente, tal como un domador de leones puede tirar al aire para conseguir su efecto. Un sordo chillido o graznido y un golpe sordo. Luego, más roce de madera contra ladrillo, una pausa y la apertura de la puerta, lo que, debo confesarlo, me sobresaltó violentamente. Pigman reapareció con el arma humeante, maldiciendo las cebadas ratas que infestaban el antiguo pozo. El diablo saben lo que comen, Fover. Sonrió. Porque estos arcaicos túneles llegan a cementerios, a cuevas de brujas y a la costa. Pero, sea lo que fuere, debe ser poco, porque estaban diabólicamente ansiosas de salir. Tus gritos las habrán atraído, supongo. Es mejor ser precavidos en estos viejos lugares. Nuestros amigos roedores son el único inconveniente, aunque supongo que a veces dan un toque positivo de atmósfera y color. Bueno, Elliot,
Ese fue el fin de la excursión nocturna. Pigman había prometido enseñarme el lugar, y el cielo sabe que lo hizo. Me guió por esa maraña de callejas en otra dirección, creo, ya que cuando vimos una lámpara fue en una calle medio familiar, con monótonas filas de entremezclados bloques de viviendas y casas viejas. Resultó ser Charter Street, aunque yo estaba demasiado aturdido para darme cuenta de cómo habíamos llegado allí. Era demasiado tarde para coger el elevado y paseamos calle abajo a través de Hanover Street. Recuerdo ese paseo. Cogimos por Tremont hasta Boston y Pigman me dejó en la esquina de Joy, desde donde volví a casa. Nunca he vuelto a hablar con él. ¿Por qué lo rehuí? No seas impaciente. Aguanta hasta que pida un café. Ya hemos tenido bastante del otro, pero yo necesito algo. No fueron las pinturas que vi allí, aunque juraría que son suficientes como para expulsarle de 9 de cada 10 hogares y clubes de Boston. Y supongo que ahora ya no te asombrará que me mantenga alejado de subterráneos y sótanos. Fue algo que encontré en mi chaqueta a la mañana siguiente. ¿Sabes? Se trataba del papel enrollado que estaba pinchado a esa espantosa tela del sótano, lo que creí que era la fotografía de algún paisaje que pensaba usar como fondo para el monstruo. El último susto se produjo mientras iba a desenrollarlo, y supongo que me lo eché sin pensar al bolsillo. Pero aquí está el café. Tómatelo sin leche ni azúcar, Elliot. No te pesará. Sí, ese papel es la razón por la que pasé de Pigman. Richard Upton Pigman, el mayor artista que yo nunca haya conocido y el mayor loco que jamás haya violado las fronteras de la vida con los abismos del mito y la locura. Elliot, el viejo rey tenía razón. No era estrictamente humano. Fuera porque había nacido bajo una extraña sombra o porque hubiera encontrado una forma de abrir la puerta prohibida. Ahora da lo mismo. Ya se ha ido. De vuelta a la fabulosa oscuridad que tanto gustaba de rondar. En fin, es el momento de desvelar el misterio. No me pidas que explique o haga suposiciones sobre lo que quemé. No me preguntes tampoco qué había tras esa agitación, como de topos, que Pigman fue tan astuto como para camuflar como de ratas. Hay secretos, ¿sabes?, que pueden datar de los tiempos de Salem, y Cotton Mather habla de cosas aún más extrañas. ¿Sabes cuán condenadamente vivas estaban las pinturas de Pigman? ¿Cómo nos preguntábamos de dónde sacará aquellas caras? Bueno, el papel no era ninguna foto de ningún escenario después de todo. Lo que mostraba era simplemente aquel ser monstruoso que estaba pintando en aquella espantosa tela. Era el modelo que estaba usando, y su fondo, sencillamente, era el muro del sótano estudio con minucioso detalle. Pero, por Dios, Elliot, era una fotografía de un modelo al natural. El modelo de Pigman.